Caballo amarrado. Hace muchos años. Cuando tenía alrededor de 5 a 6 años. Con mi familia nos fuimos a vivir a una finca. Vivíamos en el pueblo. Al llegar allí, fue un cambio muy diferente a la vida que llevaba, a la que vivía acostumbrado. Entré a estudiar en una escuela-colegio, donde había un solo profesor que dictaba todas las asignaturas desde grado preescolar hasta 11, primaria bachiller. Era una especie de casa. 2 salones grandes unidos. Alrededor de 5 a 10 estudiantes por grado. Nos organizaban en círculos con los pupitres dependiendo los grados en los que estuviésemos asignados. La educación era muy particular y diferente. Para mi edad ya sabía leer, sumar y restar. Por lo contrario, con los niños que estaba asignado en mi grado, era muy baja su educación. No poseían de dicha virtud en gran escala. Su nivel de educación era muy bajo. Vaga y pobre. Por cierto, el lugar donde vivía a la escuela era un poco alejado. Debía levantarme a las 5 de la madrugada, para poder salir a las 5:30 am de la casa, para así mismo poder llegar a las 7 de la mañana. 1 hora y 30 minutos, debía caminar para poder entrar a estudiar. Viviendo en la finca, ocurrían cosas muy extrañas. La mayoría de veces creíamos que podrían ser animales del sector, o cosas por el estilo. Pero hubo algo muy particular que hasta el día de hoy sigo sin encontrarle explicación. Recién mudados en la finca, mientras conocíamos el terreno y demás, encontramos un caballo blanco, totalmente blanco de ojos azules, muy particular, muy bonito en todos sus aspectos. Preguntamos en las casas vecinas, que por cierto era un poco alejas entre sí. Pasamos preguntando en varias casas sobre su dueño, de quién era el propietario de dicho animal. Y fue ahí donde nos empezamos a intrigar por su origen. Vecinos nos contaron que antes de que llegáramos, allí vivía una señora mayor, muy querida en la zona. Nos dijeron que el caballo era de ella, pero unos años atrás ella había fallecido. Cuando eso sucedió, el caballo a los pocos días desapareció. No supieron más de él. Lo buscaron por mucho tiempo, hasta que llegaron a la conclusión de que lo más seguro es que había sido comido por algún animal salvaje, o que pudo caer por un abismo. Pero en general su respuesta era la misma, que el caballo estaría muerto. Luego de dichas anécdotas, les contamos lo sucedido, que lo habíamos encontrado. Asombrados, fueron varios de ellos a verificar si era él. Y sí, como lo pueden creer, era él. Les preguntamos si había un familiar o algún pariente a quien pudiésemos devolvérselo. Y la respuesta fue que la señora vivía sola. No tenía familiares, ni ningún allegado al cual pudiéramos entregárselo. En conversación y conversación, quedamos en que el caballo quedaría en la finca, donde había vivido la mayor parte de su vida. O sea, quedó bajo nuestros cuidados. Todos aceptaron y no hubo ningún pero o reclamo. Antes de que todos se fueran, ya terminando la inquietud, uno de los vecinos nos dijo que el animal se llamaba Copo. Era el nombre que le tenía su fallecida dueña. Pasaban los días y Copo andaba como si nada por los alrededores del lugar. Un par de metros más abajo del lugar había una casita, un establo mejor nombrado. Allí tenía su puerta de madera, su cuerda y demás accesorios que Copo poseía. En las tardes, ya a punto de anochecer, lo buscábamos y lo llevábamos a su lugar a descansar. Le cerrábamos la puerta y allí quedaba hasta el siguiente día, que lo volvíamos a soltar. Un día, ya tarde en la noche, nos acostábamos a ver películas en el DVD. Veíamos la saga de Chucky, Camino hacia el terror, Freddy Krueger y demás, cuando de la nada escuchamos relinchar a Copo detrás de la casa. Asombrados salimos a ver. ¿Y si era él? Se había salido del establo. Lo volvimos a llevar y allí quedó. La noche siguió tranquila como si nada hubiese pasado. Al otro día, de igual manera en la noche, tipo 11, estábamos mirando películas.
Escuchamos a un animal caminar detrás de la casa. Algo grande para haber sido Copo. Intrigamos, salimos a ver. Y sí. Era él. Nuevamente lo volvimos a encerrar. Pero ese día no terminó ahí. A los pocos minutos. Se volvió a escuchar detrás de la casa. Se escuchaba relinchar y caminar. Salimos a ver y no había nada. Fuimos al establo y allí estaba. Al volver a casa. A los pocos minutos. Nuevamente aquel sonido. Pasos de galope. Relincho de caballo y demás. Salimos a verificar y nada por ningún lado. Fuimos nuevamente al establo y él seguía allí. Un poco ya preocupados por no entender el problema. Decidimos entrarnos y no ponerle atención. A los pocos minutos. Volvimos a escuchar aquel sonido. Pero esta vez lo escuchamos dentro de la casa. Caminando por la sala. Por la cocina. Se escuchaba mucho más fuerte sus pasos. Salimos rápidamente y no había nada. De un momento a otro escuchamos un fuerte golpe en el techo. Como si algo hubiese caído sobre él. Creímos que pudo ser un gato o algún animal que efectivamente hizo el sonido. Consecutivamente entramos a los cuartos. Al momento de entrar se volvió a escuchar el sonido del animal en la sala. Pero esta vez simultáneamente con los sonidos en el techo. Como si varias cosas cayeran sobre él. Consecutivamente el sonido de las ollas u utensilios de cocina cayéndose. Salimos nuevamente con linternas y demás a verificar. Pero no veíamos nada. Solo cucharas, sartenes y ollas en el suelo. De un momento a otro las ventanas empezaron a abrir y a cerrar con los golpes en el techo. Duró de esta manera unos pocos minutos. Luego todo paró. Se escuchó un silencio absoluto. Como si nada hubiese pasado. Asustados y sin entender nada decidimos pasar la noche bajo las cobijas creyendo que sea lo que haya sido. Encamados y acobijados no nos encontrarían y no nos haría daño. Pasando los días. Se escuchaban cosas que caían en el techo. Las ollas se caían. Se movían cosas sin sentido alguno y demás. No volvió a ocurrir algo tan fuerte como lo de aquella noche. Pero sin embargo cosas raras sí pasaban. Poco después decidimos irnos del lugar y mudarnos nuevamente al pueblo. Por cierto, Copo quedó a cargo de un vecino. Desde el día que partimos. No volví a saber nada de él desde entonces.